Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Un gozo y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook de Iván Viches y por mi canal de YouTube en el que mi Dios creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su nueva mirada. Como siempre, dándole gloria a Dios y gracias a Dios por este día domingo que nos regala. Espero que se hayan podido congregar y hayan podido gozarse en la presencia del Señor, porque Él ha sido bueno, amén. Entonces le pido a Dios que me ayude a mí en esta hora a predicar su evangelio con veneno y verdad, para que su nombre sea glorificado y para que su evangelio sea proclamado, y así Dios reciba la gloria y su pueblo reciba bendición y vida eterna, amén. Le pido a Dios que me llene, que llene su boca que llene mi boca, con sus palabras, y que yo esté hablando. Le pido a Dios que me ministre toda la verdad por medio de su Espíritu Santo, y que todo lo que hable yo en esta hora no sea mío, sino del Dios de Israel, de mi Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Se lo pido todo al Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesucristo, Él es justo. Amén y amén. Ok, hoy vamos a estar en Lucas 20, del 9 al 18. Ok, vamos a hacer, como casi siempre hago, un resumen de lo que vimos en la enseñanza pasada. Vimos cómo Jesús entra en Jerusalén y vimos que cuando Él va a la casa de su padre, al templo, Él se aira mucho por lo que ve, porque ve a la casa de su padre convertida en una cueva de ladrones, y empieza a bocar las mesas y a sacar a patadas a los cambistas y a los que vendían animales. Y dijo: mi casa será llamada casa de oración, mas ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Y por qué dice eso? Bueno, porque eso era un super negocio, lo que los religiosos, es decir, los fariseos, los escribas y los ancianos tenían en el templo. Un negocio, hermano. Claro, ellos vendían los animales para los sacrificios de hacer de paz o por los pecados. Y claro, como lo vendían en el templo, los animales tenían un precio muy caro, más elevado de lo normal. Por otra parte, cuando eran días importantes o fechas importantes como el Pesaj o la Pascua, esos animales que ellos vendían duplicaban el precio. Entonces allí tenían ellos un negocio redondo y por eso mi Señor Jesús se aira de tal manera, con un celo santo por las cosas del Padre, y le dice eso: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Mira, hermano, Israel estaba tan mal en ese tiempo, en el tiempo que mi Señor Jesús anduvo según la carne entre ellos, que ellos estaban mezclando las cosas santas con las mundanas. Ellos le estaban ofreciendo a Dios fuego extraño. Ellos no hacían distinción entre lo santo y lo mundano. Tenían una mezcolanza allí. Tenían el templo de Dios como un mercadito, como si fuera un lugar normal, que uno pudiera hacer lo que uno le diera la gana, cuando es el templo de Dios, precisamente porque Dios decidió que allí iba a habitar su presencia especial en medio de ellos. Entonces
ellos no podían tratar a ese lugar como trataban a los demás lugares de Israel. No, ellos tenían que tratar a ese lugar como se debe, como lugar santo, porque allí habitaba la presencia del Señor. Pero ellos le estaban sacando provecho precisamente, económico, quiero decir, precisamente al lugar santo, al lugar de Dios, al lugar donde moraba Dios. Le estaban sacando un provecho económico. Estaban utilizando la religiosidad o la religión para hacer riquezas. Y mi Señor Jesús, cuando vio eso, se asqueó, se enojó muchísimo y hizo un desastre en el templo. Y con toda razón. Y dice el apóstol que cuando él vio a mi Señor haciendo eso, se recordó la escritura que decía: el celo por mi casa, el celo por tu casa me consumió. Entonces recordemos algo: cuando mi Señor Jesús se enfada o se enoja, la ira de Él es una ira santa y es una ira que lo lleva a actuar con justicia, muy diferente a mi ira. Mi ira, una ira muchas veces irracional, muchas veces ilógica, muchas veces tonta. La ira de los seres humanos es así. Y a diferencia de Cristo, que lo lleva a hacer la voluntad del Padre, es actuar justamente. A nosotros la ira mal manejada, la ira desbordada, la ira no controlada nos lleva a pecar. Entonces, bueno, vemos ahí como mi Señor Jesús se airó, volcó las mesas, toda esa gente ladrona, pero no pecó. Amén. Y vemos allí como gente aparentemente religiosa y que aparentemente conocía a Dios estaba usando la casa del Señor para cosas mundanas, como hay muchas iglesias hoy en día que usan la casa del Señor, que se llama iglesias, pero lo que tienen ahí es un show, es una pedidera de cobre. Ese lugar es todo menos una iglesia del Señor. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucho discernimiento para no caer en este tipo de iglesias que también que no crean que esto que dicen los fariseos y los religiosos de la época se quedó allá. No, ese pecado de llevar lo mundano a lo sagrado, o de mezclar lo mundano con lo sagrado, mejor dicho, está hoy en muchas iglesias presentes. Entonces no podemos caer en ese error. Lo que es de Dios es apartado, es santificado, es purificado. Lo que es de Dios es exclusivamente para Él. Amén. Dios no acepta esa mezcolanza. Y lo que es del mundo, bueno, es del mundo. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que ellos estaban haciendo algo que muy bien podían haber hecho en otra parte, que es vender animales y cambiar moneda. Habían otras partes para hacerlo. Pero claro, como ellos lo estaban haciendo en el templo, ellos lo estaban haciendo por esto. Porque obviamente en el templo los animales iban a costar más caro y seguramente en el cambio de moneda, en el cambio de moneda, también ellos ganaban, les quedaba algo a ellos. Entonces, bueno, ellos tenían un negocio redondo allí y para nada les importaba los mandamientos de Dios. Allí sí no les importa a ellos estar violando la ley de Moisés. Ahí sí no les importa a ellos estar ofreciendo fuego extraño. Ahí sí ellos no dicen nada.
porque eran hipócritas, lo sabemos. Entonces bueno, luego de ese evento de que mi Señor Jesús saca a toda esa gente como perros de la casa de nuestro Padre, mi Señor Jesús se dedica, ¿verdad?, a todos los días predicar desde ese lugar, desde el templo de Jerusalén. Y llegan los religiosos de la época, los ancianos, los escribas, los fariseos, y le preguntan que con qué autoridad hace él esas cosas. Es decir, ¿quién te dio autoridad para hacer tú esto, para tirar las mesas y botar a la gente y predicar? Y ¿quién te dio autoridad? Bueno, mi Señor Jesús le dice, bueno, está bien, yo le voy a responder quién me dio la autoridad, pero respóndeme ustedes algo primero, para hacer un poco de... El bautismo de Juan el Bautista, el bautismo de Juan, ¿era de los hombres o de Dios? Y ahí mi Señor Jesús, como siempre, lo dejó con la boca callada. Lo dejó en una muy mala posición. Porque si ellos decían que era de los hombres, que era de Dios, mi Señor Jesús le iba a decir, ay, ¿por qué no le creyeron? Y si decían que era de los hombres, tenían miedo de cómo actuaría la gente, porque la gente consideraba a Juan un profeta. Entonces se reunieron y dijeron, no podemos decir nada, porque cualquier cosa que digamos vamos a quedar mal. Entonces no dijeron nada y le dijeron, no sabemos quién le dio la autoridad a Juan. Y mi Señor Jesús le dijo, y nosotros tampoco. Y mi Señor Jesús tampoco, le dijo, yo tampoco le voy a decir por qué autoridad hago las cosas. Entonces bueno, eso es un breve resumen de lo que vimos el día de ayer. Si quieren ver el video completo, se los recomiendo por aquí, por mi perfil de Facebook o por mi canal de YouTube, pueden ver el video completo, ¿bien? Vamos ahora a estar en Lucas 9, del 9 al 18, como ya les dije. Comenzó luego a decir, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. ¿Amén? Y a su tiempo envió a su siervo a los labradores para que le diesen frutos de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Y volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también golpearon y ofrendaron y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar al tercer siervo, mas ellos también a este le echaron fuera herido. Entonces el Señor dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él tendrán respeto. Mas los labradores malvados, al verle discutían entre sí, diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues dejará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá de todos los labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolo dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Todo aquel que cayere sobre ella, sobre aquella piedra, será quebrantado, más sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Amén. Será quebrantado. Amén. Bueno,
Vamos en el nombre de Jesús a discernir el texto con la ayuda del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios, para la gloria de Dios Padre. Versículo 9, vamos a ir versículo por versículo discerniendo el pensamiento. Perdón. Comenzó luego a decir al pueblo esta palabra: un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se sentó por mucho tiempo. ¿Quién es el hombre aquí que planta la viña y quién es la viña? Perdón. El hombre que planta la viña es nuestro Dios, el Dios de Israel. La viña es el pueblo de Israel. Dios plantó a Israel. Y cuando digo que Dios plantó a Israel, es que Dios es el hacedor de Israel. Ahora, ustedes me dirán, hermano, ¿para qué Dios creó a toda la raza humana? Sí, pero con Israel específicamente hablando, cuando se trata de Israel, Dios hizo a Israel a partir de un hombre casi muerto. Ese hombre se llamaba Abraham, ¿verdad? Luego de la descendencia de él nacieron las 12 tribus de Israel. Luego de esos 12 hijos que tuvo Jacob, nacen las 12 tribus de Israel. Y por decirles algo, en el tiempo de Moisés, Dios multiplicó a esa descendencia que llegó a Egipto. A Egipto llegaron, creo, si no me equivoco, 70 personas, creo. Y cuando Moisés los sacó de Egipto, ya eran 2 millones aproximadamente de judíos que había. Entonces, a eso se refiere a la vida cuando dice que Dios plantó a Israel, porque Dios viviente, es el hacedor de Israel. Una prueba de que Dios es real y es veraz y cumple su pacto es que tengamos hoy una nación que se llama Israel. Esa es la prueba de que Dios guarda su pacto, es que tengamos hoy como una nación ya conformada desde el año 1948, creo, a Israel. Israel es la muestra de que Dios es y de lo que Dios hace cuando ama a un pueblo. ¿Ven? Entonces Dios es podríamos decir, el jardinero que planta esa viña. El hombre que planta la viña es Dios Padre. Él, por amor a sí mismo, por amor a su siervo Abraham, él cumplió el pacto que él había prometido a Abraham, que él tendría descendencia como estrellas en el cielo y como arena en el mar, y que por medio de él serán benditas todas las naciones de la tierra. Por amor a su nombre y por amor a su siervo, él cumplió esos pactos. Amén. Entonces, quiero dejar claro que el hombre que planta la viña es Dios. ¿Okay? Dios Padre. Amén. La viña es Israel, que Dios plantó, que Dios creó, que Dios no solamente la plantó, no solamente que Dios es el originador de Israel, que ya lo vimos que sí lo es, obviamente, sino que Dios le dio todo el cuidado, todo el cariño, todo el afecto a esa viña, para que esa viña creciera, se reproduciera y fuera una viña fructífera.
O sea, Dios hizo un excelente trabajo con Israel. Los plantó en una tierra súper fértil llamada Canaán, llamada la tierra prometida también por los israelitas, la tierra que manaba leche y miel, y allí los edificó, les dio todo lo que ellos necesitaban, y bueno, Israel se convirtió en una nación muy bendecida, claro está, porque tenía al Dios viviente a su favor, amén. Ok, ya sabemos que el hombre que plantó la viña es Dios y la viña en sí es Israel, amén. Que Dios no solamente la plantó, sino que la ayudó a fructificar, a florecer, a que fuera el Israel que vemos hoy en día, una nación bien constituida y bendecida, amén. Y a su tiempo, y se ausentó mucho tiempo, Recordemos, hermanos, que este pueblo de Israel, desde el principio fue un pueblo rebelde a Dios, por lo menos cuando Dios lo sacó de Egipto. Con brazo fuerte, con mano extendida, ¿verdad? Para que las naciones vieran, conocieran a Dios y le temieran. Ellos se iban quejando por todo el desierto. No, que no tenemos esto, que nos falta esto, que no trajiste al desierto para morirnos de hambre, que no trajiste al desierto para morirnos de sed, bueno, en fin. Y esa conducta que Israel tuvo desde el principio, lastimosamente, fue una realidad espiritual en su vida. Ellos siempre se oponían a Dios. Ellos siempre fueron un pueblo duro de servir en toda la expresión de la palabra. Ellos siempre que Dios les enviaba un profeta, bueno, aquí vamos a profundizar un poco más eso, pero ellos siempre se resistieron a los planes de Dios para ellos, queriendo andar en su propio camino y según sus propios planes. Lo que les trajo como consecuencia a ellos muchos males. Ellos pecaron muchas veces contra nuestro Dios. El pecado más recurrente de la nación de Israel a lo largo de la historia sin duda era la idolatría, ¿verdad? Ellos se dieron a los ídolos que estaban en las demás naciones, a Serac, Amón, Astoré, y eso causó muchas veces que Dios se irara con su pueblo y que los castigara severamente. Como por ejemplo cuando lo mandó a Babilonia por 70 años, ¿verdad? Y a los que se fueron para Egipto los mató, porque él había dicho que los que se fueran para allá para Egipto igualito lo iban a causar las plagas y los males que Dios iba a mandar sobre esa gente. Aquí quiero llegar. Que esta ausencia que vemos en el versículo 1, en el versículo 9, perdón, y se ausentó por mucho tiempo. Esta ausencia que vemos, este periodo de ausencia que vemos, esta desconexión entre Dios y Israel se debe al pecado, hermano, al pecado de Israel, ¿ok? Dios los plantó, Dios plantó la viña, Dios la ayudó a crecer, a fructificar, a que fuera una nación fuerte,
Pero a medida que Israel fue pecando una, otra y otra vez, Dios se iba alejando de ellos, de ellos y de ellos. Por eso dice que Dios aceptó un tiempo, o sea, Dios tuvo un tiempo en que Dios no procuró tener comunión con su pueblo de Israel a causa de sus pecados. Esto es lo que le quiero decir. Vamos a ver el versículo 10. Y a su tiempo envió a su siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con sus manos vacías. Fíjense bien. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Pero Dios, como todo buen padre, aunque un padre azote mucho al hijo, aunque un padre corrija muy fuerte al hijo, el padre siempre va a ser padre y el hijo siempre también lo será. Entonces, aunque Dios castigó muchas veces severamente a su pueblo de Israel por tanta infidelidad, por tanta prostitución espiritual que ellos tenían, Dios, como todo buen padre, este hombre que plantó la viña, como todo buen padre, no olvidó por completo a sus hijos, sino que a su tiempo Él envió siervos, como dice aquí, envió siervos a los labradores para que le diesen fruto de la viña. ¿Okay? Él no se olvidó por completo de sus hijos, sino que a su tiempo le envió labradores, al siervo a los labradores para que le dieran fruto de su viña. ¿Okay? ¿Quiénes son estos siervos que Dios Padre envía a los labradores? Ok, vamos a ver, ¿quiénes son los siervos? Los profetas, ¿ok? Los siervos son los profetas. Y los labradores son los israelitas. Y Dios, como todo buen padre, no se olvidó de Israel, sino que a su tiempo Él, para reconciliarse con Israel, le comienza a enviar a sus siervos los profetas para que le dieran a fruto que quería Dios, por ejemplo, frutos de arrepentimiento y fe, que ellos se arrepintieran y se volvieran de su malo camino y volvieran a adorar a Dios vivo y verdadero. Frutos de piedad y misericordia. Esos eran los frutos que Dios quería encontrar en la viña, en Israel, y por ende para que la gente se volviera de su malo camino y pudiera dar esos frutos. Él enviaba a los siervos, que eran los profetas, para producir en Israel esos buenos frutos. Pero hay algo que siempre ocurrió y que ha ocurrido a lo largo de la historia, que es que de Israel nunca, y cuando digo nunca, ha tratado bien a los siervos de Dios. Nunca. Ustedes me pueden decir, hermano, ¿y Moisés? A Moisés sí lo trataron bien. No.
Bueno, tal vez Moisés gozó de cierta popularidad más que algún otro profeta. Podía ser. Si usted me dice así, yo lo podía aceptar, pero Moisés también fue muy atacado por el pueblo de Israel. Una y otra vez, cuando Israel estaba en el desierto, muchas veces quiso matar a Moisés. Y Moisés muchas veces tuvo que correr a Dios para orarle, para decirle: Padre, ayúdame, porque este pueblo que tú me diste no quiere obedecer. Y me quieren matar, y bueno. Así que Israel siempre ha tenido, digámoslo así, en su ADN esta desobediencia a Dios. Es decir, ellos no quieren volverse al Dios que los creó. Ellos no quieren. Ellos luchan, contienden cada vez que pueden con el Dios que los plantó, que los creó y que los formó. Amén. Fíjense bien, pero los ladrones le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Fíjense lo que hicieron los lavadores, es decir, los israelitas. ¿Qué hicieron los israelitas con este siervo que es un profeta que Dios envía para que los israelitas le den fruto que es digno de arrepentimiento? Cuando el profeta proclame la palabra de Dios, ellos tendrían que arrepentir de sus pecados y volverse a Dios, porque ese era el objetivo de Dios con enviar al profeta. Pero ellos nunca le hacían caso a los profetas que Dios enviaba, sino que los trataban con desprecio, con ira, los golpeaban. Fíjense que aquí dice le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Los trataban con desprecio, los golpeaban, los trataban a los profetas de Dios. El pueblo de Israel siempre los trató como si fueran basura. Siempre los trató con desprecio, siempre los aborrecían, siempre estaban en contra de ellos. Si eran de golpearlo, lo golpeaban. Si eran de tirarle piedras, lo lapidaban. Ellos nunca quisieron escuchar la voz de Dios a través de sus profetas. Nunca produjeron lo que ellos estaban llamados a producir. Nunca lo hicieron. Porque ¿para qué Dios enviaba a los profetas? Bueno, para que ellos se arrepintieran, para que ellos hubieran un cambio, arrepentimiento y fe en el Dios vivo y verdadero, y dejaran de hacer lo malo. Pero ellos nunca de los jamases o nunca de los nunca dieron ese fruto. No, ni el fruto de piedad, ni de santidad, ni de arrepentimiento. Ellos no. Es más, ellos no querían saber nada de los siervos que Dios enviaba, y por ende los golpeaban y los enviaban de vuelta a que los envió, pero con las manos vacías. Amén. Volvió a enviar a otros siervos, mas ellos también golpearon golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Dios vuelve a enviar otro siervo, es decir, a otro profeta, y resulta y acontece que los lavadores malvados que representan a los judíos, a los hebreos,
lo ofrendaron y lo golpearon, y otra vez lo enviaron con la mano vacía. Lo ofrendaban. ¿Qué significaba eso? Que lo insultaban, que lo avergonzaban, que decían cosas sobre los profetas de Dios que eran mentiras, que le llamaban a los profetas de Dios falsos profetas, y a los falsos profetas ellos sí lo aplaudían como profetas de Dios. Esta fue la conducta del pueblo de Israel a lo largo de la historia. Por eso mi Señor Jesús dice, lamentándose por Jerusalén: oh Jerusalén, Jerusalén, tierra que apedreas a los profetas y mata a los que te son enviados. No sabes cuántas veces yo quise reunirte, juntarte como la gallina junta a los pollitos, pero tú no me dejaste. Bueno, aquí Jesús, en esta parábola, está explicando esto. ¿Cuántas veces Dios quiso juntar a Israel como la gallina junta a su pollito? ¿Cuántas veces Dios, el Dios de Israel, mandó a sus profetas para que a través de ellos los israelitas dieran fruto? Para que a través de ellos, esa viña que Él plantó, que Dios plantó, dieran fruto. Pero ellos nunca recibieron con agrado las visitas de los profetas de Dios, de los siervos de Dios. Y esto, hermano, tiene mucho que ver con... seguramente todos conocemos la canción que dice... Jacob luchó con el ángel por una bendición. Esa canción que todos cantamos y que nos gusta a todos, ¿verdad? Pero para mí desde allí comenzó el problema. Desde que Jacob luchó con el ángel, para mí allí comenzó el problema. Para mí esa pelea que Jacob tuvo con Dios era el reflejo espiritual de Israel. Es decir, para mí esa pelea que Jacob tuvo con el ángel fue profética, y de ahí en adelante Israel siempre se opuso a Dios, siempre contendía una y otra vez con los que eran enviados, porque ese era Israel, aquel que contiende con Dios. Y desde esa pelea con el ángel, siempre Israel ha estado contendiendo con Dios una y otra vez. Ha estado, como vemos en esta parábola, golpeando a los profetas que le envió a Dios, no dando lo que le pertenece a Dios, ¿verdad? Porque esta pelea de Jacob con el ángel fue lo que es como la realidad espiritual, o fue la realidad espiritual del pueblo de Israel a lo largo de la historia. Israel siempre contendía con Dios. Y cuando dice la palabra que ha contendido con Dios y el hombre irá vencido, ¿cómo es que Israel vence a Dios? Bueno, que Israel siempre termina haciendo lo que le da la gana. O sea, Dios dice, bueno, ya que vos insistís en pecar, en seguir pecando, en seguir tus pasiones y deseos, en seguir adorando a ídolos, yo te voy a dejar. Pero bueno, las consecuencias las vas a tener. Por eso Él dice, desde hoy te llamarás Israel, porque has peleado con Dios, con el hombre, y la has vencido. ¿Cómo el hombre vence a Dios en ese sentido? De cuando el hombre es tan terco como una mula, que termina haciendo lo que el hombre quiere. Claro, ese es el momento más terrible para el hombre, el momento en que Dios dice, bueno, ¿queréis hacer eso? Yo te voy a dejar.
Ese es un momento terrible para cualquier persona. Entonces, precisamente en el pueblo de Israel, en la viña que Dios sembró, esta siempre fue su realidad espiritual. Ellos eran duros de servir, ellos eran un pueblo terco como Moloc, que nunca quisieron el cuidado de Dios, nunca quisieron darle a Dios lo que Dios se merece. Nunca quisieron darle a Dios la gloria y la honra, sino que siempre andaban extraviados en sus corazones adorando a ídolos hechos por manos de hombres que no pueden salvar a nadie. Entonces todo se debe a esto, a esta realidad espiritual acerca de Israel. Ellos siempre estaban contendiendo contra Dios, y por eso nunca aceptaban de buena manera a lo que le era enviado de parte de Dios. Al primero lo golpearon y lo enviaron con la mano vacía. Al segundo lo golpearon y lo ofrendaron, enviándolo igual con la mano vacía. Volvió a enviar a un tercer siervo más. Ellos también a este le echaron fuera herido. Fíjense bien, y ni siquiera lo trataban bien. Lo hirieron, lo golpearon, lo dejaron mal derecho y lo echaron fuera de Jerusalén, de Israel, de la viña del Señor. Se fían como este pueblo de Israel, desde sus inicios, le gustaba contender contra Dios. O sea, ellos nunca dieron, bueno, no nunca, porque hubieron siervos que sí fueron fieles, pero la nación de Israel en general nunca dijo: he aquí, sí Señor, he aquí tu siervo. Nunca que Él le enviaba, nunca que Dios les envió los profetas, respondieron de buena manera. Nunca respondieron como Nínive, por ejemplo, que se arrepintió de sus pecados y por ende Dios no lo destruyó. Nunca respondieron de buena manera. Nunca le dieron a Dios lo que era de Dios, porque si Dios enviaba a los profetas y ellos se arrepentían y dejaban sus malos caminos, obviamente Dios los iba a perdonar, pero nunca fue el caso. Nunca quisieron darle a Dios lo que era de Dios, la gloria y la honra. Nunca produjeron buenos frutos, es decir, nunca se arrepintieron de sus pecados. Nunca que un profeta proclamaba el mensaje de Dios para arrepentimiento y fe lo tomaron en cuenta. Esos frutos eran los que Dios precisamente mandaba a buscar cuando Él enviaba al profeta. Pero ellos nunca lo pudieron dar. ¿Por qué? Porque eran duros de servir, porque espiritualmente hablando ellos contendían con Dios sin saberlo. ¿Ok? Tenemos el ejemplo de Jeremías, 20 y pico de años profetizando que Nabucodonosor iba a venir, que se arrepintiera, porque si no Dios le iba a enviar a Nabucodonosor y los iba a arrasar y los iba a llevar en cautiverio. Y Jeremías tuvo 20 y pico de años proclamando eso, y ellos no le creyeron, y al pobre Jeremías le dieron latigazo, lo tiraron en una cisterna vacía. Le hicieron de todo a Jeremías, hicieron de todo lo que ellos quisieron a Jeremías. Lo hirieron, como dice aquí, pero no le dieron a Dios lo que era de Dios. No se volvieron a Dios en arrepentimiento y fe, no le dieron a Dios su corazón, sino que siguieron en pos de sus dioses ajenos, siguieron confiando en las otras naciones, en Egipto y en no sé cuántas otras naciones,
Y Dios, ¿qué hizo? Lo castigó, como le había dicho, 70 años en cautiverio por 70 años bajo el poder de Babilonia, bajo el poder de Nabucodonosor, siervo de Dios Altísimo. Y todo esto por esta forma de ser de la nación de Israel, por esta naturaleza espiritual, digámoslo así, de la nación de Israel, de contender una y otra vez con el Dios que lo creó, y con el Dios que lo plantó, y con el Dios que lo ayudó a crecer. Pero bueno, hubo un tiempo que ellos se olvidaron de ese Dios completamente, pero Dios no se olvidaba de ellos. A Dios le doía ver a sus hijos actuando de esa forma. Y como Dios hace gusto, bueno, él dijo, podemos ver como que Dios enviaba a los profetas para que ellos se arrepintieran y él no tenía que castigarlos. Para eso era lo que lo decía Dios, para advertirle castigo que iba a venir a causa del pecado que ellos estaban cometiendo, muchas veces de la idolatría. Pero nada, nunca se arrepintieron, nunca dieron frutos. Versículo 10. Entonces el Señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean, a él tendrán respeto. Amén. Entonces dice el Señor, el hombre que plantó la viña, que Dios Padre, bueno, ya le he enviado a mis profetas, a mis siervos fieles, nunca he conseguido de ellos nada, ellos no me han dado a mí ningún fruto, no se han arrepentido de sus pecados, no se han vuelto a mí de todo su corazón, no ha sido buen ejemplo para las demás naciones, porque yo planté a Israel allí, en ese monte alto, para que yo fuera lumbrera para las naciones, pero ninguna de estas cosas ella las ha podido hacer. Bueno, como el último gesto de amor y como el gesto más grande de amor que yo puedo tener para que con la viña que yo planté con Israel, inclusive para con esos labradores malvados que han golpeado a mis siervos una y otra vez y me lo han enviado a mí con las manos vacías, como último gesto de este amor que yo siento por esta nación, porque ahí que Dios mira, que Dios enviara una y otra vez a los profetas a advertirle a Israel que se arrepintieran, que se volvieran a él, que hicieran lo bueno delante de él para que no les pasara a ellos lo malo. Esto manifiesta algo, el amor de Dios, la misericordia de Dios para con su pueblo. Eso es lo que manifiesta que Dios enviara a los profetas una y otra vez, a pesar de que su pueblo de Israel los golpeaba, los ofrendaba y los hería una y otra vez. Es muestra del amor eterno que Dios ha tenido para con ese pueblo, hermano. No hay otra cosa. Amor incondicional para con la nación de Israel, que a pesar de lo malo que eran, Dios se preocupaba por ellos. Yo no los quería castigar, yo quería lo mejor para ellos, como dice mi Señor Jesús, acobijarlos, arroparlos como la gallina hace con los pollitos, pero ellos no querían. Y por otra parte, esa respuesta negativa que siempre recibía Dios del pueblo de Israel reflejaba todo lo contrario, una falta de amor y de temor al Dios que los creó, amén, y que los salvó de Egipto, amén. Entonces, bueno, Dios, el hombre que representa a Dios dice, bueno, he desplegado con este pueblo infiel muestra de amor y misericordia. Pero voy a
último que puedo hacer por ellos. Voy a hacer lo más grande por ellos. Voy a manifestar mi amor de la manera más grande y de la mejor manera que yo, el Dios de Israel, puede hacerlo. Voy a enviar a mi Hijo amado. Voy a enviar a la persona que está íntimamente relacionada conmigo, que está en mí, que yo estoy en él. Yo lo voy a enviar como muestra de mi amor por esta viña. Y el hombre dice, y como saben que es mi Hijo amado, tal vez a él sí lo respeten. Fíjense bien la muestra tan grande de amor de Dios para con este Israel, que desde que Jacob peleó con el ángel, están ellos peleando con Dios. Pero aún así Dios manifiesta su pleno amor enviando a su unigénito Hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna, enviando a la segunda persona de la Trinidad, enviando al Verbo encarnado. Esa es la manifestación más grande de que Dios ha tenido para con su pueblo Israel. Y bueno, Dios dijo, bueno, tal vez a mi hijo, por ser mi hijo y por salir de mí, bueno, el hombre pensó, bueno, tal vez a él sí lo obedezco, ¿ok? Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea muerta. Pero fíjense lo malvado que eran los labradores, es decir, lo malvado que fueron el pueblo de Israel. Que Dios envía a su unigénito Hijo por amor a ellos para salvar a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Y ellos, ¿qué hacen? Tramar, matar al Hijo del Hombre. Tramar, matar al Santo de Israel. A lo largo de todos los evangelios vemos como los fariseos, los religiosos de la época procuraban matarle. Y cómo no, si como dijimos ayer, mi Señor, eso era un peligro para su estatus, un peligro para su vida de riquezas que ellos tenían por medio de la religión, y eso no les gustaba a ellos. A ellos no les gustaba porque Jesús era el que los reprendía, el que manifestaba el pecado que ellos cometían en oculto. Entonces, bueno, y de paso les quería quitar el negocio, destruyendo el templo, ¿verdad? Sacando a los mercaderes, a los campistas, en fin. Y bueno, ellos nunca le creyeron a Cristo, al Hijo unigénito de Dios Altísimo, al Hijo de ese hombre que tanto amó a su niña. Ellos no le creyeron, sino que planearon matarle para quedarse con su herencia. A lo largo de la escritura de los evangelios podemos ver como los fariseos planeaban siempre contra mi Señor Jesús. Es más, planeaban siempre contra él para matarle. Es más, cuando él purifica el templo, ellos no le cayeron, ellos no lo arrestaron en ese momento, porque la gente lo tenía como profeta y tenían miedo de la gente. Pero ellos ya tenían rato queriendo prender a mi Señor Jesús. Ellos tenían rato con ese sentir de matarlo. Por eso que él decía, ustedes son hijos del diablo, porque la obra de su padre el diablo quiere hacer. ¿Por qué? Porque eres asesino y homicida desde el principio. Ustedes me quieren matar. Jesucristo lo sabía.
Jesucristo lo sabía. Así que, claro, así que el pueblo de Israel, siguiendo su mal patrón espiritual, siguiendo la pecaminosidad que ellos traían, ellos quisieron matar al hijo del hombre, de este hombre que plantó la viña. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Cómo murió Cristo fuera de Jerusalén? En el Gólgota, fuera de Jerusalén. Le echaron fuera y le mataron. Mi Señor Jesús está profetizando aquí de manera indirecta con esta parábola cómo iba a morir él. Él iba a morir fuera de la ciudad de Jerusalén. Lo iban a matar fuera de Jerusalén. ¿Amén? Entonces él le hace la pregunta: ¿qué puede hará el Señor de la viña? Y él mismo se le responde: vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otro. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Fíjense bien. Perdón hermano por la tos. Qué horrible, pero bueno, gloria a Dios. Dice: vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Mi Señor Jesús pregunta: ¿qué hará el Señor, qué hará el hombre con esos labradores malvados? Los destruirá y le dará la viña a otro. ¿Qué pasó con Israel por haber matado al Santo de Israel, al Hijo de Dios, al hijo de este hombre, el dueño de la viña? ¿Qué pasó? Bueno, Dios en el año 70 usó como su espada al emperador Tito y acabó con mucha gente, con muchos israelitas. 1 millón de israelitas murieron como parte del castigo divino por no haber conocido el día de su visitación. Por haber precisamente matado al hijo de ese hombre y haberlo matado fuera de Jerusalén. Por esa maldad tan grande que hizo la nación de Israel de matar al Mesías fuera de Jerusalén. Entonces en el año 70 el emperador Tito arrasó con Israel. Ahora dice aquí que él le va a dar la viña a otros labradores para que den fruto, ¿verdad? Aquí no dice para que den fruto, pero en los otros evangelios sí. ¿Quiénes son estos otros a los que el hombre, es decir, el Dios de Israel, le va a dar la viña para trabajarla? A ti y a mí. Allí entramos nosotros los gentiles, por la dureza del corazón de ellos, por esa condición espiritual que tenían ellos de siempre contender contra Dios. Dios los desechó a ellos. Y ahora, tú y yo, que antes éramos gentiles, tú y yo, que antes no conocíamos al Dios de Israel, ahora somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Amén. Heredero de Dios y coheredero con Cristo. Amén. Entonces, ahora tú y yo somos israelitas espirituales. Ahora tú y yo trabajamos en la viña del Señor. Ahora tú y yo tenemos parte en esa viña. Ahora tú y yo hacemos parte de la verdadera familia de Dios, de los verdaderos israelitas, de los labradores que sí vamos a dar fruto
el fruto que Dios quiere que demos, al tiempo que Dios quiere que lo demos para la gloria de Él. Amén. Pero, ¿qué va a pasar con los ladrones malvados? Bueno, Dios los va a desechar, así como ellos desecharon a su Hijo amado Jesucristo. Él los desechó a ellos, Él vino por medio de Tito y ejecutó castigo y juicio sobre Él. Y ahora tú y yo, gentiles de raza, pero judíos espiritualmente, somos parte de esa viña y trabajamos para el hombre de esa viña y le vamos a dar los frutos que son en Cristo Jesús a su debido tiempo. Amén. Nosotros los hijos de Dios sí no nos vamos a quedar sin dar frutos, porque para esto Él nos ha llamado, para que demos fruto y nuestro fruto permanezca. Amén. Y fíjense que ellos dijeron, Dios nos libre. Fíjense que ellos estaban como sospechando que Jesús estaba hablando de ellos, de los religiosos de la época y de esa generación de Israel. ¿Okay? Después dice, pero él mirándolo dijo, que pues lo que está escrito, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Gloria a Dios. Fíjense bien, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces miren, hermano, para Dios no hay casualidades. Dios sabía cómo iba a ser el obrar de su pueblo Israel con cada uno de los profetas que le envió. Él sabía cómo iba a ser el obrar de su pueblo de Israel con su Hijo amado a que le envió, con el cual manifestó todo su inmenso amor por ese pueblo. Pero Dios sabía cómo iba a ser. Y usted me dice, Dios sabía por qué lo hizo. Hermano, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Nadie en el día del juicio va a culpar a Dios, porque Dios no tuvo misericordia de Israel. Ningún israelita puede culpar a Dios de eso, porque si algo ha tenido Dios con la nación de Israel es precisamente misericordia. Dice, cada vez que Dios enviaba a un profeta, era misericordia y gracia. Ellos no se merecían que Dios les enviara a los profetas, porque cada vez que Dios le enviaba a uno, mire cómo lo dejaba, herido, golpeado, afrentado, muerto, como mi Señor Jesús y como muchos otros. Entonces, ¿por qué si Dios sabía que lo iban a tratar así a sus siervos, por qué los envía? Por amor a su pueblo, porque Él es tardo para la ira y grande en misericordia, hermano. Sin embargo, al haber matado al Hijo amado, ese fue la gota que derramó el vaso, digámoslo así, de la paciencia de Dios. Cuando mataron a su Hijo, entonces Dios se airó sobremanera con Israel. Por eso en el año 70 le pasa lo que le pasa y el emperador Tito los acaba. Y claro, él dice, no, si esta gente no sirve para nada, yo me voy a buscar a otros labradores que me den el fruto al tiempo que yo quiero, pues, según mi voluntad, que me den a mí lo que es mío. Y allí estamos tú y yo. Allí entra la iglesia de Dios viviente. Amén. Que vamos a dar fruto porque el Espíritu Santo está en nosotros y vamos a dar fruto porque estamos unidos a Cristo, la vida verdadera, y por ende vamos a dar fruto. Amén. Como Dios quiere,
según la voluntad de Dios y en el tiempo que Dios tiene predeterminado. Amén. Entonces, gloria a Dios. ¿Qué significa la piedra que los constructores desecharon pasó a ser la piedra angular? Bueno, que Cristo Jesús, aquel que los israelitas desecharon, pasó a ser el fundamento principal de todo. Pasó a ser la piedra más importante de todas, más preciosa de todas, la más el más hermoso fundamento que Dios colocó fue Cristo Jesús. Y ellos lo despreciaron y ellos lo desecharon, pero para Dios Cristo es hermoso, para Dios es una piedra de infinito valor y preciosa y aprobada de fundamento eterno. Para el hombre, por el hombre Cristo fue desechado, pero ese fue mi Señor Jesús, era el fundamento que Dios estableció, eterno y precioso. Amén y amén. Todo lo que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, más que ella todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, más sobre quien ella cayere será más sobre quien ella cayere le desmenuzará, ¿ok? Fíjese bien, todo el que cayere sobre aquella piedra, sobre aquel fundamento eterno que es Cristo Jesús, será quebrantado. Ahora, el ser quebrantado no es malo. Dios a veces quebranta, o casi siempre Dios quebranta a sus hijos por una buena razón, para que su propósito en ellos se cumpla. Entonces, podemos decir que aquí el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Es aquel que esté sobre Cristo, es aquel que esté fundamentado en Cristo, va a ser quebrantado. Porque bueno, muchas veces para poder para poder llegar a Cristo, para poder estar bien fundamentado en Él, tenemos que ser quebrantados por Dios para que esa disciplina de Dios obre en nosotros para bien y nosotros seamos llamados hijos de Dios. El quebranto aquí, cuando caemos sobre Cristo, es un quebranto que obra para nuestro bien. Es un quebranto que obra para nuestra bendición, para nuestra eternidad, para que nosotros estemos bien sedimentados en Cristo. Muchas veces vamos a ser primero quebrantados por Dios y luego vamos a ser bien sedimentados por Dios en Cristo, pero casi siempre primero viene el quebranto. Amén. Y por último dice, más sobre quien ella cayere le desmenuzará. Pero si la piedra en vez de nosotros está sobre la piedra, nosotros estamos bajo la piedra que es Cristo, allí sí estamos mal, porque sobre quién cae la piedra de fundamento eterno, precioso y aprobada por Dios, sobre los enemigos de Dios. Sobre los enemigos de Dios cae esa piedra como juicio, como castigo, y sobre quien caiga Cristo, que es la mano poderosa de Dios, olvídense. Para esa persona sobre el castigo, dolor y sufrimiento quedará hecho polvo, no se sabrá más de él, ni se contará su nombre en la tierra de los vivientes, y posiblemente recibirá castigo eterno. Amén. Entonces, una cosa es
estar sobre Cristo. ¿Y por qué aquí dice quebrantado? Porque muchas veces para llegar a Cristo, para estar en Cristo, tenemos que ser quebrantados por Dios, pero ese quebranto que produce Dios en nosotros es para nuestro bien. Amén. En cambio, cuando Cristo es el que cae sobre uno, ahí sí que no hay nada que hacer. Cristo iba a caer sobre estos hombres. La ira de Dios iba a caer sobre estos labradores malvados. ¿Qué dijo el Hijo? ¿Qué dijo que iba a hacer? Cuando viniera el hombre, que iba a destruir a los labradores malvados. Y le iba a dar la viña a otros, ¿verdad? Amén. Y eso fue precisamente lo que le pasó a Israel cuando vino el emperador Tito. Quedó completamente destruida. Y ahí tú y yo, gentiles, fuimos adoptados como parte de la gran familia de Dios y ahora estamos trabajando en esa viña del Señor. Amén. Ahora nosotros somos el verdadero Israel de Dios, que sí vamos a dar nuestro fruto, el fruto que quiere Dios a su debido tiempo. Amén. Y nosotros, los lavadores de Cristo, podemos decir así, o los buenos lavadores, estamos en Cristo porque hemos sido también quebrantados por Dios, pero estamos en Cristo, amén. Y allí estamos seguros. En cambio, los israelitas malvados, o los lavadores malvados, como no estaban en Cristo, sino que hicieron ser enemigos de la piedra que Dios estableció y la desecharon, esa misma piedra lo va a aplastar y lo va a castigar a ellos. Y nadie más se acordará de ellos. Amén. Entonces, gloria a Dios. Vemos como Cristo, para los que creemos en Él, es una bendición de Dios, es una manifestación del amor de Dios, pero para los que no creen en Él, Cristo es el que consuma la ira de Dios. Cristo es el que ejecuta el castigo de Dios. Y Cristo es la justicia de Dios. Amén. Entonces, hermanos, Dios los bendiga mucho, Dios los bendiga y los guarde. Yahvé de los ejércitos haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé de los ejércitos alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Que el Señor me lo bendiga y me lo guarde siempre en Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén.